¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Es viernes, así que enfilamos el fin de semana aquí, como lo hacemos siempre, repasando agenda cultural. Va a acompañarnos también en este programa hoy el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer, aquí en Vigo. Queremos saber cómo afronta este mandato. Saben ustedes que ha sido elegido hace tan solo unas semanas y también cómo continúa la labor, la Asociación Española contra el Cáncer aquí también en Vigo y el área metropolitana. Pero antes queremos hablar de literatura y lo vamos a hacer con este libro, La última condesa nazi, y con su autora, Viruca Yebra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muchas ganas de estar en Vigo y por fin aquí con vosotros. Es un placer tener la oportunidad de hablar con Viruca, que el miércoles, lo saben ustedes, lo dábamos en agenda, participaba en el Club Faro en una charla, coloquio, con lo que muchos espectadores han podido también tener la oportunidad, Viruca, o de verte o, por limitaciones de aforo, de leerte estos días a través de la prensa, de leer bueno, impresiones sobre este libro que repasa la vida de una mujer ficticia, pero con muchos visos de realidad, y que repasa también 3 décadas de la historia de Europa. Efectivamente. Bueno, es una mujer que efectivamente, como tú dices, no ha existido, pero todo lo que le pasa sí ha existido. Es decir, que yo el making of, digamos, de la novela es haber entrevistado con muchas señoras que han vivido lo que han vivido, lo ha vivido ella, ¿no? Efectivamente son 3 décadas, sobre todo una época muy digamos, importante de la historia del siglo pasado, que es después de la guerra. ¿Qué pasa después de la Guerra Mundial? Es una señora que pierde todo, lo pierde todo, se tiene que ir a convertirse en refugiada por los caminos de una Alemania que todavía no ha terminado la guerra, porque estamos hablando de comienzos del año 45, y se echa a los caminos en pleno invierno. Imaginar lo que pasa en pleno invierno en una Alemania norte, prácticamente el centro de Alemania, porque ella viene de Sajonia, del este, y se tira a los caminos sin más que 2 carros con algo de comida. Era una privilegiada en cierto modo, porque otros ya no tenían nada, venían de Polonia y ya prácticamente no tenían nada, pero conforme va pasando los días se va quedando sin nada, entre otras cosas. Le roban, una serie de peripecias, que todas esas peripecias le ha pasado a mucha gente. Y hoy me encuentro muchas veces con gente que me dice, pero si eso le ha pasado a mi madre, si eso le ha pasado a mi tía, si eso le ha pasado a mi familia. O sea que es una realidad que le ha pasado a muchísima gente, y de estas realidades no se habla tanto. Cuando se hablan de las historias de los nazis, de la guerra, del holocausto, todo esto, pero ¿qué pasa con los judíos que no saben ni siquiera casi que son judíos? Como es un personaje que, por no hacer spoiler, no voy a hablar de él, pero hay un personaje para mí entrañabilísimo de la novela que no se sabe en ningún momento que es judío, y es judío, y tiene que buscarlo su familia, porque sus padres han camuflado a esa persona para que no lo encontraran los nazis y no siguieran la suerte que ellos siguieron, que ir a un campo de concentración. Entonces, también, pero no es una historia de judíos, porque ya te digo, te sabes que es judía a la mitad de la novela, pero tampoco es una historia de nazis, porque aunque hay un nazi que es el sobrino de la condesa, que es un ex-SS, pero no era un nazi que tuviera delitos de sangre, que hubiera hecho nada malo, entre comillas, porque él era un espía, era un SS, pero era espía sobre todo. En fin, que también la vida de un nazi, que en realidad al final algunas personas que leen el libro dicen, ay, pero si es un encanto. Bueno, es un encanto, pero espérate, vamos a ver la cara B, ¿no? Entonces, bueno, ni las cosas no son lo que parecen, ¿no? Y luego, obviamente, el tema de los alemanes, cómo vivieron después de la guerra los alemanes, que fue muy duro, y de eso apenas se habla también, y es verdad que sufrieron mucho. Es, por un lado, un viaje de superación el que hace la protagonista, pero por otro lado es la semejanza de una realidad de una Europa devastada que se tuvo que adaptar también a una nueva situación. De hecho, es una novela de personajes, hay personajes muy marcados, como nos estaba contando Viruca, pero además también los lugares, las ciudades por las que transcurre son también verdaderas protagonistas de esta historia. Empezamos en Alemania, empezamos en Berlín, pero pasas por Nueva York, por París, por Queen Elizabeth, que es también todo un personaje, y por Marbella, aquí en España. Sí, pues por retomar un poco lo que estabas comentando de las ciudades después de la guerra, estaban destrozadas, y eso también se muestra en la novela, porque es del día
del día después. Es decir, no el día de como desembarco, sí, sino el día después. Y el día después es de una ciudad como Londres, donde el frío, donde no había, también estaba devastado por la guerra, porque luego los alemanes se cebaron también con la ciudad de Londres, porque ellos estuvieron en la guerra desde el minuto uno. No le pasó así a los otros aliados, que se metieron a la guerra más tiempo después, ¿no? Pero ellos lo sufrieron muchísimo, y Clotilde, la condesa nazi, se va a un Londres de posguerra, con todo lo que eso conlleva, y también sigue sufriendo a pesar de estar ya en una situación mejor, ¿no? Pero también va al Berlín de posguerra, donde está totalmente destruido. Un compañero tuyo me estaba diciendo, bueno, cuando llega Clotilde a esa casa donde por fin encuentra a su hija mayor, y la hija le dice, pero bueno, ¿tú te crees que aquí, tú no puedes vivir aquí? Lo típico que hacemos una madre, veo a una hija, dice, tú no puedes seguir viviendo aquí, tú te vienes ahora mismo, perdona, esta es mi realidad, y esta es una realidad que yo estoy viviendo como la mayoría de las personas que viven. Ese mundo del que tú vienes o del que tú has estado ya se acabó, hay que cambiar el chip, ¿no? Entonces, la novela también te muestra, por ejemplo, una persona me comentó un día, mira, yo cuando salí de Alemania con mi padre, en la posguerra, en los años 50, me fui a Francia y encontré más devastada Francia que la ciudad de donde yo venía, porque los alemanes, el milagro alemán, que eso también aparece en la novela, es que por la mañana entraba un turno, por la tarde había otro turno y por la noche había otro turno, claro, de trabajo. Entonces una casa en 2 semanas se levantaba. Entonces eso era porque los alemanes querían olvidar y querían con todas sus fuerzas levantar a su país. Por eso lo levantaron antes que ninguno. En los años 50 ya estaba prácticamente muy avanzado, ¿no? Berlín, que estaba destruido con la batalla final, ¿no? Viruca, qué importante trabajo de documentación que has tenido que hacer en este libro, en esta novela, que yo no sé si alguno de los espectadores la habrá leído ya. Transcurrimos por ella como una novela de ficción, sabiendo que todos los escenarios son reales, y haces que esa documentación, esos libros, esas entrevistas que te has tenido que trabajar, iba a decir que tragar, que trabajar de forma intensa, no interrumpan la lectura, pero se ve que estás, bueno, con pies de plomo, ¿no?, sobre la historia. Pues sí, porque yo, como tú bien dices, digamos, el modo de trabajar es estudiar mucho, leer mucho, que yo no soy ninguna experta, no soy una historiadora, ni mucho menos, pero ningún historiador me puede decir que esto no es verdad, porque yo me baso en las vivencias de las personas que han podido vivir esa época, y luego las cotejo. Entonces eso hace que todo sea más real, porque claro, yo no estoy imaginándome, después de leer un libro, imaginándome cómo eran las cosas, no, una persona me dijo cómo la había vivido ella. Luego uno, con su sensibilidad, pues entra más en profundidad o no entra tanto en profundidad, pero lo cierto es que tú cuentas una realidad que vivió una persona, de modo que tú no puedes pensar, es que no es así, no, es que esta señora lo vivió así, ¿no? Hay una historia de una señora que yo cojo retazos porque ellos hablan, los personajes, por ejemplo, cuando llegan a Marbella, en alguna cena, pues ellos hablan entre sí, y tú de dónde vienes, y tú de dónde eres, pues yo soy alemana, pues yo he vivido, pues yo tal. Y había una señora que yo conocí, además, con nombre y apellidos, cuando la voy a entrevistar tenía 94 años, la pobre ya se murió, una persona durísima, porque estas personas, ojo, son personas, cuando tú les ves a veces el carácter, dices tú, caray, qué carácter, porque yo llegué y le empecé a preguntar y yo me quería enterar, ay, ¿y qué vestidos llevabais o cómo era? Pues yo quería enterarme, digamos, el día a día de una señora de la alta sociedad, cómo vestía, qué comían, para ambientar la novela, para que la persona que lea mi libro, y es así, gracias a Dios, es que se mete de lleno, es como si está en la casa de estas personas y viendo un voyeur, que mire a ver qué es lo que hacen y cómo piensan y cuál es el día a día. Bueno, pues esta señora le explicaba, oye, pero perdona, ¿y estas joyas que dices? No eran joyas, te estoy diciendo que era una bisutería, no sé qué. Y digo, perdona, entonces, no te estás enterando de nada. Jolín, la señora, bueno, pues esta señora que tenía con 94 años este carácter, y yo salí de allí y digo, bueno, pues mira, no me voy porque aquí me interesa, pero me dan ganas de irme con la cabeza agacha. Bueno, pues esta señora pues me contaba unas historias que, claro, una señora de alta sociedad que se va de Europa
para Honduras, parece que me dijo que se iba, no, Honduras no, perdona, bueno, un país de Sudamérica, y en el tren, perdón, en el barco, en una caja llevaba a su bebé recién nacido, o sea que llevaba el niño, pues eso, 1 mes o 2 meses, el otro era más mayorcito. Claro, tú ves a esa señora con ese plantaza, con esa historia, y de repente que te cuenta que hizo una travesía de casi un mes y que el bebé lo tenía en una caja. Esto es durísimo, porque han tenido que vivir ellos y todos, es decir que, entonces, bueno, pues a lo mejor la vida de la alta sociedad no se ha reflejado tanto, pero los ricos también lloran. Supervivientes, efectivamente, porque además vemos en esta historia, y sobre todo a través de su protagonista, cómo se adapta, cómo sobrevive, cómo después vuelve a crecer y acaba en lo que ella considera ya su paraíso, que es esa Marbella de los años 60, yo me imagino, Viruca, que es una ciudad en la que te hubiera gustado vivir, aquella Marbella en la que mucha gente encontró el paraíso, y nos metes de hecho de lleno, como tú dices, en la jet set, en el mundo de los aristócratas y los artistas, ojo, con cameos interesantísimos entre personajes reales y los personajes de ficción de la novela. Muchos cameos, pero hay un tema que tú me estás diciendo de la jet set. En ese momento no existía la jet set. Bueno, eso más fue posterior. Efectivamente. Eso fue ya en los años 80, porque la jet set es personas que van en un avión. En ese momento no, porque el avión ya era, el avión público, sí, era ya un elemento de lujo que no lo tenía nadie. Hoy en los años 80 ya se popularizó, los precios todavía eran altos, pero ya lo usaban todo el día. Hoy ya ves tú, todo el mundo puede viajar porque por 25 euros casi te vas de aquí a Madrid. Te quiero decir que las cosas han cambiado mucho, pero en los años 80 sí hay personas que empiezan a comprar sus jets privados o los alquilan, y por eso ahí viene de ahí la jet set. Pero en los años 60 no, el avión que había era un avión público, obviamente de una línea pública o privada, pero en cualquier caso para todo tipo de personas a las que solamente accedían ciertas personas. Claro. Además, el modelo de vida de esa gente era, mira, que yo me voy a pasar el invierno en San Maurice o me voy a pasar los otoños como pasaba con la Condesa, en los otoños me voy a Nueva York. Pero a lo mejor muchas de esas personas no tienen sus casas ahí, tienen casas los amigos, y se da mucho el caso de que, oye, me voy a la casa de un amigo, que vienen las reminiscencias del pasado, cuando antiguamente se pasaban meses en la casa del campo de algún familiar o alguien cercano, ¿no? Entonces, bueno, eso también es un poco meterse en la época de los años 60, que en Marbella pasaba una cosa muy curiosa. Piensa que estábamos en la dictadura, en plena dictadura del general Franco, y ahí pues las libertades no eran ni mucho menos bollantes, eran más bien escasas, y de repente pues toda la gente esta se encontró en Marbella pues una cosa que no se había ocurrido nunca. Primero, el cura era un hombre tolerante, un hombre abierto, un hombre campechano, buena gente, que a todas estas personas bohemias que venían del Tánger Internacional, porque había vivido una época esplendorosa en Tánger, de repente se acaba y miranlos hacia Marbella como un sitio que desde el punto de vista de la quimiología se les podía parecer, etcétera, etcétera, y se instalan en Marbella, y el cura de allí pues mira para otro lado, les deja hacer, hacían sus fiestas, sus cosas, y nadie les daba bola, ¿no? Hay muchas anécdotas muy divertidas, pues en aquel momento pues lo que se conocía hoy por homosexual o por gay se llamaban mariquitas, pero en el mejor sentido de la palabra, no despectivo, ¿no? Y sobre todo en el sur siempre el mariquita siempre ha sido alguien afable, cercano, no lo trataban como a lo mejor nosotros aquí en Galicia pues tal, no. Pero entonces, pues eso, las historias estas de las personas que a lo mejor pues actuaban y eran gente respetada y respetable, bueno, pues eso era como muy común en el sur, y en Marbella pues es que era de lo más normal. Y entonces, bueno, pues todo ese ambiente pues un poco desenfadado y que te dejaban vivir y te dejaban hacer, se daba por estas circunstancias. El cura, que lo permitía, porque en la sociedad católica de la época era muy fuerte lo que marcaban, y luego la sociedad internacional, que venían de personas de distintas partes del mundo y venían a Marbella y bueno, pues digamos imprimían ese sello de modernidad.
que no existían en ninguna parte de España, claro. Viruca Yebra, muchísimas gracias de verdad por haber venido. A vosotros, encantada de estar en Vigo, para mí es un placer, tenéis el mejor alcalde que se puede tener, eso sí que es una suerte, yo le quiero un montón, además es amigo de hace muchos años y en esta casa me siento en mi casa, soy amiga del presidente, que son personas estupendas y tenéis una gran suerte tener este pedazo de plató y este pedazo de instalaciones, o sea que enhorabuena Vigo. Todo cierto, ni un punto ni una coma. Señores, nosotros continuamos y lo vamos a hacer a través de la agenda. Únicamente 2 apuntes en la jornada de hoy, porque mañana, y lo hemos hablado durante estos días, tenemos a Pancho Varona y a la banda del Pirata Cojo en la Sala Rush a las 10 de la noche. Las entradas ahí lo ven a partir de los 18 € en venta anticipada. Y en la Sala Ártica, Guerra de Identidad de Débora Bukusic, viernes, sábado y domingo a las 8 de la tarde, cualquiera de los 3 días de la semana. Entradas desde 10 €. Y les decía ya al comienzo de este programa que íbamos a hablar con el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Vigo. Martín Lázaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, María. Estaba pensando yo y echando cuentas que en 2 semanas, el 4 de febrero, es el Día Mundial contra el Cáncer, por eso esta entrevista me gusta más que sea en esta fecha, porque cuando hacemos entrevistas en efemérides siempre decimos, bueno, pero es que todo el día deberíamos estar hablando pues de este asunto, en este caso concreto del cáncer, o sea que me gusta que nos hayamos anticipado en esta ocasión y que el 4 volvamos a hablar de ese Día Mundial contra el Cáncer y de las cosas que son necesarias para prevenir, para curar y para seguir investigando. ¿Qué te parece? Sí, bueno, el día 4 es el Día Mundial contra el Cáncer y son días que son recordatorios de algo que realmente nos pasa todos los días a muchas personas y a muchas familias, porque el cáncer es una enfermedad que afecta a una persona, pero que se extiende el problema y la problemática a sus allegados y a su familia pues de una forma muy importante. Y para eso está la asociación. Ahora hablamos de la labor que hacéis, pero antes me tienes que permitir que hablemos de ti, porque bueno, esta entrevista tiene que servir también para conocer al que se ha convertido el presidente y cara invisible aquí en Vigo de esa asociación, y qué lógica tiene que sea un oncólogo quien la dirija, ¿no? Bueno, pues yo que llevo ya 26 años aquí en Vigo trabajando en el servicio de oncología médica, ahora que estamos unidos con el Meixoeiro, antes éramos en Ixal, ahora ya estamos unidos desde hace unos años y formamos ya un servicio grande y bueno, no voy a decir otra cosa, en el Hospital Álvaro Cunqueiro, y yo creo que el que sea un oncólogo el presidente de la Junta Local de Vigo, con eso queremos dar un poco más de visibilidad también al tema, que los profesionales que nos dedicamos a la oncología pues también estamos implicados con esta problemática pues que vemos día a día en nuestros pacientes y a los que desde la asociación se les prestan pues ayudas muy importantes. Los médicos, los oncólogos en este caso, siempre pensamos que se dedican a curar y que si no toman distancia con sus pacientes pues que tampoco podrían vivir su día a día, ¿no? Pues que si te tienes que meter en la problemática, y sin embargo ahí estás tú implicado en una asociación que, como decimos, no solamente cura el cáncer, sino que también, lo apuntabas hace un momento, ayuda a sus familias, recauda dinero para investigación. La atención psicológica es también de vital importancia, de manera que sí, que también eso os implicáis y a veces no podéis deshaceros del tema de llegar a casa, sí, ¿no? Eso son temas que siempre llevas, ¿no? a casa, aunque uno intenta no poner distancia, sino que no te afecten, porque muchas veces te vas pensando en cosas del día a día, pero a veces es complicado llevarlo, ¿no? Y ahora desde la asociación, pues lo has dicho tú, pues hay aspectos que ayudan mucho a los pacientes, a las personas que tienen un cáncer y a sus allegados, como son pues los psicólogos, trabajadores psicosociales. Ahora hay también en la asociación logopeda, que les ayuda a hablar a los pacientes que tienen problemas con tumores de cabeza y cuello, de laringe, etcétera. Y yo creo que es algo importante el poder ayudar a problemas que surgen también en el día a día. Por eso también la asociación pues presta desde ayudas económicas hasta material ortoprotésico, que a veces hace falta y es caro y no es algo que se pueda permitir a veces mucha gente hacerlo de forma sencilla, y desde la asociación pues también se les ayuda en ese sentido. Y muy importante para eso es que tengamos muchos voluntarios. Ahora mismo, pues, si no recuerdo mal, son más de 300 voluntarios en Vigo, perdón, más de 200 voluntarios en Vigo. Estaría bien que fuese más, porque eso puede ayudar
a los pacientes, porque eso, el acompañamiento, la resolución de problemas en el día a día, etcétera, etcétera, pues eso puede ayudar mucho. Es también muy importante pues, que haya socios, porque gracias a ellos se va a financiar la asociación, porque la asociación va a ayudar, por esto que hemos dicho antes, requiere evidentemente dinero para contratar profesional, comprar material, etcétera, etcétera. Y una parte muy importante que es la investigación. También la asociación es la entidad que más aporta a investigación en el cáncer en España. En los últimos años se han invertido pues, 80 millones de euros prácticamente, y concretamente en Vigo se han aportado en los últimos 2 años alrededor de 400.000 euros. Y esto se consigue fundamentalmente gracias a los socios. Cualquier persona puede ser socio, no hace falta que haya tenido un afectado en la familia o el mismo. Y eso va a permitir que se pueda dedicar dinero a la investigación. Hay que decir también que los servicios que presta la asociación no hace falta ser socio para recibirlos, ¿no? Es decir, desde la atención psicológica, trabajadores sociales, o ahora también hay campañas de deshabitación tabáquica, por ejemplo, ¿no? Que van a empezar ahora en febrero de nuevo, y esos son servicios gratuitos y que no hace falta ser socio para poder estar en ellos. Tampoco hace falta ser socio para ser voluntario, ahí solamente hace falta tener tiempo y tener ganas de ayudar. Hacías, decías 300, no, 200, yo creo que era visión de futuro, vamos a conseguir 300 voluntarios. ¿Qué tiene que hacer la persona que tenga tiempo? ¿Qué cualidades tiene que tener y a dónde se tiene que dirigir para ayudaros? Bueno, pues para poder hacerse voluntario, socio, pues habría que ir hasta la asociación, está en Ronda de Don Bosco, en el número 41, que es la oficina número 5, y ahí pues se le puede ayudar en ese sentido. Hay que decir también que la asociación tiene un teléfono disponible para cualquier persona que necesite ayuda en cualquier momento del día, las 24 horas del día, durante todo el año, que es el 900-100-036, para que cualquier persona en algún momento que tenga dudas o que tenga en ese momento algo de ansiedad con alguna pregunta, algo que se haga, algún síntoma tal, que puede llamar y que se le va a atender debidamente. Llevamos 2 años en una pandemia donde parece que sobre todo en los servicios informativos, y muchas veces tenemos que entonar el mea culpa, solo atendemos aquellas cosas que tienen que ver con el COVID. Yo sé que no ocurre esto en los hospitales, pero sí es cierto que tenemos una atención primaria que está desbordada en estos momentos. ¿Os preocupa todavía a estas alturas de pandemia que haya personas que tienen que hacerse cribados o que puedan tener algún tipo de inicio de cáncer y que no estén siendo identificadas? Bueno, eso puede ocurrir, ¿no? Es decir, eso se ha estudiado y se ha visto que sí que puede haber habido retrasos en el diagnóstico de algunas enfermedades tumorales, ¿no? Es decir, a veces los síntomas que da una enfermedad tumoral son no banales, pero sí que se pueden confundir con otras enfermedades y que a lo mejor intentado no le damos relevancia, y si estamos preocupados por la pandemia, los contagios, tal, a lo mejor demoramos visitas al hospital o hacer alguna prueba, o se demoran, y eso sí que puede haber influido en que haya habido algún retraso. En los pacientes que ya sí que se sospeche que lo tienen, yo creo que ahí prácticamente no ha habido retrasos y se ha atendido a la población en la mayor medida posible. Y además lo que nos queda es prevenir, ¿no? Hablabas de esos cursos de deshabituación tabáquica que seguís realizando. Entiendo que parte de los deberes de la asociación está el concienciar a la gente lo de llevar una vida sana. En la asociación, yo creo que uno también de los pilares de la asociación es la prevención y también la detección precoz, ¿no? Participación en programas de cribado de cáncer ginecológico, de colon, por ejemplo, y en la prevención en cuanto a fomentar hábitos saludables, ¿no? Evitar obesidad, alcoholismo o ingesta de alcohol. Cualquier ingesta de alcohol se asocia a un riesgo más elevado de padecer un cáncer, o el tabaquismo. Si esos 3 elementos los eliminamos, seguramente eliminamos más del 30% de la mortalidad por cáncer. Llevas unas semanas ya al frente de la asociación en Vigo. Yo sé que estaba funcionando y funcionaba muy bien aquí en la ciudad, pero también sé que cuando hay un nuevo equipo al frente se marcan nuevos objetivos. ¿Hay alguno en concreto que queráis conseguir cuanto antes? Bueno, pues la asociación efectivamente funcionaba fantásticamente, y ahora hay objetivos que queremos conseguir, entre ellos pues tener una mayor visibilidad, que la gente conozca que existe la asociación y que se le puede prestar ayuda a cualquier persona afectada de cáncer.
y tenemos otros objetivos también que son la de conseguir un mayor número de socios que puedan aportar para poder ayudar a nuestros pacientes y un mayor número de voluntarios que son el corazón de la asociación. Bueno, pues a por socios y voluntarios vamos, y sabéis que aquí en esta casa en Televigo y en este plató tenéis un sitio cuando queráis contarnos cosas, ¿te parece? Muchas gracias. Pues Martín Lázaro, muchísimas gracias de verdad Gracias a vosotros. habernos atendido. Señores, señoras, que nos llega el fin de semana por delante. Ya ven ustedes que hay poquita agenda, únicamente un par de apuntes hoy, porque sí es cierto que debido a los aforos que van a imperar, al menos hasta la próxima semana, vamos a ver, se han suspendido o aplazado algunas actividades, pero ya verán que vamos a tener una próxima semana llena culturalmente y la vamos a repasar aquí. Hasta entonces, un beso, feliz fin de semana.